Esta radiografía electoral con Javier Santiago Castillo, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adán y Tania, mucho gusto en estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias. ¿Y cuál es la importancia de esta intermedia para los partidos políticos, para las fuerzas, el Congreso, las gubernaturas o las presidencias municipales? ¿A qué se enfocarán? Bueno, creo que no hay batalla pequeña, no hay trinchera pequeña en esta competencia electoral. A nivel federal es indiscutible que los partidos opositores pues aspiran en el ideal a quitarle la mayoría al partido en el gobierno y a sus aliados. Esa es una aspiración y obviamente en los estados pues desearían ganar el mayor número de gobernaturas posibles y también obtener la mayoría en los congresos locales. Nada más que hay una característica peculiar en esta elección, que los partidos están buscando coaligarse, los partidos opositores están buscando coaligarse, y esto se da en un proceso inédito porque hay partidos que en el pasado no podían verse juntos en una coalición electoral. Era impensable que participaran unidos, es el caso del PAN con el PRI o del PRD con el PRI, pero pues están en discusiones que tal vez culminen en algunas entidades federativas en coaliciones entre estos tres partidos. Porque el caso de Movimiento Ciudadano creo que es particular porque ellos decidieron ir solos a los procesos electorales y pues veremos también cómo se conforma las coaliciones en torno al partido predominante, que en este caso es Morena. Veremos si el PT va a estar, si el PES va a estar, si el Partido Verde o alguno de los nuevos partidos estarán presentes en estas coaliciones. Está por verse todavía. Apenas están iniciándose las discusiones para ver si llegan a algún acuerdo. Este es un aspecto. El otro aspecto es que tiene que ver de la toma de posiciones de los partidos políticos rumbo a la elección presidencial de 2024, lo cual no es un asunto menor. Y creo que es la segunda ocasión en la historia electoral del país que sucede esto, de que una elección intermedia tiene tal relevancia en función de tomar posiciones desde el punto de vista programático, ideológico y también desde la perspectiva de los triunfos que pudieran obtenerse en una elección intermedia. Creo que la primera ocasión que se presentó esta situación fue en 2010 y esta es la segunda ocasión en que una elección intermedia toma una relevancia inusitada en función de las posiciones que los partidos quieren tomar en la perspectiva de la elección presidencial siguiente, que en este caso es la del año de 2024. Javier, históricamente las elecciones intermedias... Habría un tercer aspecto. Perdón, Tania. Sí, un tercer aspecto que es la pandemia. Adelante. La pandemia que presenta un grado de dificultad operativo, y bueno, operativo para todos, para las campañas de los partidos políticos, para la organización de las elecciones. Tendrán que seguirse rigurosamente protocolos sanitarios. Entonces, si hay una situación inédita en este proceso electoral con el factor de la pandemia. Entonces, no abundaría más, estoy a sus órdenes. Sí, justamente, Javier, te preguntaba, las elecciones intermedias históricamente son las de menor participación, ¿no? Parece ser que las anteriores tuvo una participación de un abstencionismo del 52%, que se esperaría el próximo año, pues siendo un proceso electoral tan importante, pues donde se eligen tantas gubernaturas, vaya, todo lo que ya dijimos hace unos minutos. ¿Cómo se esperaría? ¿Cómo vislumbras, especialmente en este panorama de pandemia? Bueno, creo que tiene que haber algo muy importante son los incentivos
políticos, programáticos de los y de las candidaturas que presenten los partidos. La participación electoral, en buena medida, va a ser mayor o menos relevante en función de estos factores que acabo de mencionar. Me parece que la elección estadounidense nos puede servir de un parámetro en el sentido de que en el ambiente electoral político de la competencia, pues estaba jugando el futuro del país, en el caso de la elección de Estados Unidos, y la participación electoral fue inédita, la votación que alcanzó el candidato ganador fue inédita, la votación que alcanzó el candidato perdedor fue inédita. O sea, hubo una situación inédita de participación electoral porque los contendientes supieron poner sobre la mesa pues proyectos diferenciados. Si en el caso de nuestro país no es una elección presidencial, pero si se ponen sobre la mesa que los proyectos políticos de los distintos partidos o de las distintas coaliciones que se puedan constituir, está el futuro del país, creo que se puede incentivar una participación importante, superior a las tradicionales en elecciones intermedias, que rebase el 50% de la votación, pero es necesario que se dé este ingrediente en que los partidos políticos sepan incentivar a los ciudadanos de que es muy relevante de que vayan a votar porque se está definiendo su destino. Entonces, pero eso depende de los partidos políticos. Javier, ¿qué papel tienen que seguir jugando las proyecciones, las mediciones que hemos visto en las últimas elecciones y ahora también con el ejemplo estadounidense en la elección del 21, que a veces no están siendo tan certeras estas mediciones? Miren, yo hago el símil de las encuestas con los termómetros. Los termómetros miden la temperatura en un momento dado. Esa temperatura cambia en los seres humanos a lo largo del día. Y las encuestas lo que hacen es medir la temperatura del ánimo ciudadano a favor de los contendientes en un proceso electoral. Pero ese ánimo puede cambiar, puede modificarse de un día para otro, de una semana para otro, dependiendo de los sucesos que se den. Las encuestas son relevantes cuando construyen una tendencia. Una encuesta por sí misma no es relevante por muchos recursos que se utilicen para que se realicen. Creo que tenemos que ser cuidadosos de valorar el instrumento y cuáles son sus capacidades. No son instrumentos que hagan una medición precisa del resultado electoral. Y después de una serie de encuestas aplicadas a lo largo de los meses, se puede construir una tendencia de un posible ganador, pero también el electorado a veces oculta su preferencia electoral y en consecuencia las encuestas pueden tener un margen de error que no es culpa de la encuesta. El ciudadano no quiere decir la verdad por quién va a sufragar y tiene todo el derecho de decirlo o de no decirlo. Entonces, tomémoslo como lo que son instrumentos indicadores. No son instrumentos que definen el sentido de una votación, ¿no? Son un indicador que está sujeto a diversas variables. Ahora, nuestra elección no es una elección presidencial, ni una elección que se realiza en 32 entidades. Habrá seguramente, al menos en los estados donde se van a dar la renovación del poder ejecutivo local, habrá encuestas seguramente habrá encuestas y veremos de qué manera se comportan, cuántas son, en qué momento se practican y siempre hay la posibilidad de que los ciudadanos cambien el sentido de su voto del momento de la encuesta al momento de depositar su voto en la urna.
Javier, déjame preguntarte en torno a las elecciones que tuvimos, que se registraron hace 3 semanas allá en Coahuila y en Hidalgo, donde, bueno, pues muchos decían que era termómetro ya rumbo a las elecciones del próximo año. Sin embargo, pues estas dos entidades siempre las ha gobernado el PRI y, bueno, pues decían, pues esto es termómetro, esto es muestra de que prácticamente ya la gente no estaría votando por Morena. ¿Qué dirías al respecto? ¿Puedo pasar? No, me parece que habría que tener claridad de que cada realidad estatal es una realidad concreta y específica. No es lo mismo cada entidad federativa. Y además, la política clientelar en cada entidad es distinta, ¿no? De distinta naturaleza. Si nosotros analizáramos histórica, social y políticamente, los controles políticos que se dan en el estado de Hidalgo son distintos a los del estado de Coahuila. Y también los incentivos que los partidos otorgan a los posibles electores son diferentes. Entonces, yo no creo que los ciudadanos, así en general, no quieran votar por Morena. Hay un sector importante que quiere seguir votando por Morena, indiscutiblemente. Y hay otros sectores que quieren votar por otros partidos, y además cada partido tiene su propia, en el buen sentido del término, clientela electoral, o sea, sus propios simpatizantes, que son su voto duro, que de manera histórica han votado por ese partido. Y no olvidemos que el PRI, pues, no en balde estuvo en el poder federal más de 70 años, y hay entidades federativas que todavía tienen más años en el poder. Entonces, creo que en cada entidad habría que hacer un diagnóstico particular, ¿no? Y no generalizar de que va a haber un voto en contra del partido en el poder. Habrá estados donde pierda y habrá estados donde gane. Javier, esos tiempos de los cuando se hablaban de los carros completos, entonces, ¿ya terminaron o es muy difícil hacer un análisis como lo dices, habría que irse caso por caso? Habría que irse caso por caso, digo. En Coahuila hubo prácticamente carro completo en el Congreso local. El Partido Revolucionario Institucional logró un triunfo apabullante. En el caso de Hidalgo, logró un mayor número, ganar un mayor número de municipios, pero en competencias muy reñidas, muy cerradas las competencias. En las ciudades más importantes, Tulancingo, Pachuca, estuvo muy cerrada la votación. Entonces, sí, ya los carros completos serán la excepción, serán una excepción. Creo que ese ciclo en la historia electoral del país se está cerrando. Javier, un aspecto también importante en la elección del próximo año es que por primera vez los diputados federales van a poder reelegirse. ¿Cuál es la importancia que va a tener esto? Bueno, pues es la prueba de fuego para los legisladores que quieran reelegir. Si no se reeligen, pues los ciudadanos los van a estar juzgando drásticamente como que desempeñaron mal su encargo y no logran reelegirse. Creo que esa va a ser la lectura. Ahora, desde mi punto de vista, yo no comparto la reelección legislativa consecutiva, porque desde mi punto de vista favorece la elitización de la política aún más de lo que ya existe, pero es lo que dice la ley, y pues se podrán reelegir los que sean votados por los ciudadanos, y los que no se reelijan pues van a cargar el peso de un mal desempeño en su función como legisladores en sus distritos. Javier Santiago Castillo, ex consejero electoral, te agradecemos mucho la conversación con Mega Noticias TVC. Aprecio mucho la invitación, muy amables, buenas tardes, que estén muy bien, ustedes y su auditorio. Gracias, buenas tardes.